México en la cuerda floja. Militarización sin resultados o simulación de combate al narcoterrorismo. ¿Es posible que la estrategia actual del gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico sea una mera simulación? A pesar del despliegue masivo de fuerzas militares, los resultados concretos en la desarticulación de las estructuras financieras y de liderazgo de los cárteles son prácticamente nulos. Este video analizará si la militarización es una respuesta efectiva o una cortina de humo que oculta la falta de voluntad política para combatir el crimen organizado. Es fundamental examinar las estrategias implementadas y cuestionar si realmente están diseñadas para desmantelar las redes de poder del narcotráfico o si, por el contrario, contribuyen a perpetuar un ciclo de violencia e impunidad. Abordaremos preguntas clave. ¿Qué hay detrás de la falta de resultados a pesar del despliegue militar? ¿Cuáles son las implicaciones de la designación de los cárteles como organizaciones terroristas? ¿Cómo afecta la situación a la vida cotidiana de los ciudadanos mexicanos? El despliegue fallido. 10.000 militares sin capturas de alto nivel. La información cuestiona la efectividad del despliegue de 10.000 militares en México, señalando que no se ha logrado la detención de ningún líder financiero del narcotráfico. Este fracaso plantea serias dudas sobre la estrategia de seguridad implementada, sugiriendo que podría ser una táctica de distracción en lugar de un esfuerzo genuino para desmantelar las estructuras de poder del crimen organizado. Este planteamiento se refuerza al contrastarlo con la experiencia de la masacre de Acteal, donde la presencia de puestos de operaciones mixtas cerca del lugar del ataque generó acusaciones de responsabilidad estatal. El análisis sugiere que la estrategia del gobierno federal se basa en fingir que trabaja, desplegando militares sin órdenes claras para atacar a los líderes narcoterroristas, actuando de manera reactiva y sin planificación estratégica. Esta falta de resultados tangibles genera desconfianza y plantea interrogantes sobre el verdadero compromiso del gobierno en la lucha contra el narcotráfico. La falta de una estrategia clara y la ineficacia del despliegue militar recuerdan la guerra de baja intensidad implementada en Chiapas, donde la simulación de conflictos intercomunitarios desviaba la atención de las agresiones estatales. La ceguera financiera, el eslabón perdido en la lucha contra el narco. El análisis destaca una preocupante falta de estrategias para atacar las finanzas del crimen organizado. No se han ordenado investigaciones exhaustivas de negocios y cadenas comerciales que se utilizan para el lavado de dinero, como restaurantes, salones de belleza, bares de lujo, clínicas, hospitales privados, funerarias, agencias de automóviles, constructoras, gasolineras y zoológicos. Según el análisis, el poder económico de estas organizaciones es vasto y diversificado, lo que dificulta su rastreo y neutralización. La falta de supervisión y regulación en sectores clave facilita el lavado de dinero y la expansión de sus operaciones. Esta inacción en el frente financiero permite que el poder adquisitivo de estas empresas criminales siga siendo inagotable gracias a la inacción de los gobiernos. La complejidad de rastrear el flujo de dinero ilícito se asemeja a la dificultad de obtener información oficial sobre los desplazamientos forzados causados por los cárteles, donde la falta de transparencia impide una respuesta efectiva. Narcoterrorismo como pretexto. El riesgo de una intervención extranjera. El análisis advierte sobre el peligro de que la recalificación del crimen organizado como narcoterrorismo sea utilizada como pretexto para justificar una intervención extranjera. El documento señala que con la retipificación del crimen organizado a narcoterrorismo, el país vecino puede declarar la eliminación de estos delincuentes fuera de sus límites territoriales. Ante esta amenaza, se cuestiona la postura del gobierno mexicano de fingir cooperación con Estados Unidos, lo que podría llevar a una situación bélica internacional. La retórica del narcoterrorismo, impulsada por algunos sectores en Estados Unidos, podría ser utilizada para justificar acciones militares unilaterales en territorio mexicano, poniendo en riesgo la soberanía nacional y la estabilidad regional. La designación de cárteles como organizaciones terroristas podría permitir la aplicación de leyes y sanciones más severas, incluyendo el uso de la fuerza militar. Esta situación evoca la codicia del gobierno norteamericano sobre los recursos mexicanos, como el agua, donde tratados bilaterales han sido interpretados de manera desigual, beneficiando a Estados Unidos a expensas de las necesidades de la población mexicana. El caso de Uriel Carmona, justicia selectiva o protección al poder. El documento critica la destitución de Uriel Carmona Ganda, el fiscal de Morelos, que pedía se le retirara el fuero constitucional al diputado federal Cuauhtémoc Blanco, el presunto agresor en un caso de abuso. Este acto pone en tela de juicio el compromiso del gobierno con la justicia y la protección de las víctimas. Se sugiere que la destitución del fiscal a cargo del caso es una demostración del poder nacional, donde la presidenta, quien prometió llegar con todas las mujeres, da la instrucción de injusticia en contra de una mujer abusada sexualmente. Este tipo de acciones, de acuerdo con el documento, superan el poder de un gobernador y demuestran una falta de compromiso con la justicia y la igualdad.
La impunidad en casos de alto perfil recuerda la falta de consecuencias para funcionarios como Julio César Ruiz Ferro y Emilio Choiset Chemó, a pesar de las acusaciones en su contra por su presunta responsabilidad en la guerra sucia contra el EZLN. ONG en la mira, fiscalización legítima o persecución encubierta. El documento señala que Trump firmó una orden ejecutiva para auditar y revisar el financiamiento de todas las organizaciones no gubernamentales, ONG, que dependen del dinero de la Federación a su cargo. Esto se describe como una espada de doble filo, ya que si bien algunas ONG pueden estar cometiendo fraudes o lavando dinero del crimen organizado, también se ven afectadas las causas no gubernamentales de grupos humanos. Se sugiere que esta medida podría limitar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para operar y defender los derechos humanos, generando un clima de desconfianza y persecución. Esta acción podría ser vista como un intento de silenciar a las voces críticas y limitar la capacidad de la sociedad civil para participar en la vida pública. La situación de las ONG recuerda la falta de atención a los desplazamientos forzados, donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, no ha emitido un posicionamiento oficial, evidenciando la falta de apoyo a quienes defienden los derechos humanos. Cooperación o complicidad. El papel de México ante la presión de Estados Unidos. El análisis plantea interrogantes sobre el papel de México ante la presión de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Se cuestiona si la cooperación del gobierno mexicano es genuina o una forma de ceder ante los intereses estadounidenses, poniendo en riesgo la soberanía nacional. El documento advierte sobre el peligro de que México se convierta en un mero ejecutor de la agenda de seguridad de Estados Unidos, sin tener en cuenta los intereses y las necesidades de su propia población. Es fundamental que el gobierno mexicano defienda su soberanía y priorice la protección de los derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico. La entrega de recursos nacionales a intereses extranjeros, como el agua, se ha justificado con una visión de desarrollo económico que beneficia a pocos, sin reflejarse en las comunidades. El silencio oficial, estrategia o complicidad. El documento implícitamente critica la falta de información oficial y transparencia por parte del gobierno mexicano en relación con la estrategia contra el narcotráfico, la falta de datos concretos sobre las detenciones de líderes financieros, las investigaciones en curso y los resultados de los operativos militares genera desconfianza y alimenta la especulación. La falta de transparencia se asemeja a la escasa difusión en los grandes medios de comunicación sobre el problema del despojo del agua, donde los intereses económicos silencian el debate público. 8. La falta de información oficial también impide una evaluación objetiva de la situación y dificulta la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones. El rol de los legisladores, omisión o complicidad. El análisis cuestiona el papel de los legisladores federales y senadores, preguntándose si alguien puede significarle a la presidenta algo más que una comparsa. Se plantea la necesidad de estrategias efectivas para agilizar los procesos de extradición contra los líderes del narcotráfico, sugiriendo una falta de acción por parte del poder legislativo. La inacción de los legisladores recuerda el rechazo a analizar las condiciones en las que se entrega el agua de los ríos Colorado y Bravo a Estados Unidos, a pesar de las iniciativas presentadas. 9. Esta falta de voluntad política para abordar temas cruciales pone en duda el compromiso de los legisladores con la defensa de los intereses nacionales. Entre la espada y la pared, el futuro incierto de México. La situación en México es cada vez más compleja y delicada. La militarización sin resultados, la falta de estrategias financieras, la amenaza de intervención extranjera y la aparente falta de compromiso con la justicia y los derechos humanos plantean serias amenazas para la seguridad, la soberanía y el bienestar de los ciudadanos. Es fundamental que la sociedad mexicana exija a sus gobernantes rendición de cuentas y transparencia en la gestión de la seguridad y los recursos naturales. Solo así se podrá construir un futuro más justo, seguro y próspero para todos. El País hecho noticia, periódicos y noticias de México, Pernomex.